Sofía derramó una cantidad generosa de miel, y el dulce aroma rápidamente llenó la sala, envolviendo todo a nuestro alrededor. Me quedé mirando por un momento, casi hipnotizada por la textura blanca que escurría lentamente. Fue entonces cuando, sin pensarlo mucho, decidí probar un poco de esa sustancia que parecía llamarme. Hola, chicos. Soy Paula, y estoy súper emocionada de compartir con ustedes un poco de mi historia. Tengo 29 años y estoy casada con Marcos. Él es ese tipo de hombre que te hace sentir especial todos los días, ¿saben? Esa clase de relación en la que sientes seguridad, cariño. Pero al mismo tiempo hay ese sabor a rutina, como si todo fuera siempre lo mismo, día tras día. Tenemos una vida cómoda, pero he comenzado a sentir que algo falta, algo más. Les contaré un poco sobre cómo vivimos Marcos y yo, pero también compartiré una historia que nunca pensé que viviría. Todo comenzó con Sofía, la sobrina de él, que tiene 21 años y una energía que es imposible no notar. Ella es todo lo opuesto a mí en muchos aspectos, pero eso solo hace que nuestra convivencia sea más interesante. Cada vez que viene a casa, la atmósfera cambia. Hay una ligereza en el aire, un toque de diversión que no percibía antes, hasta que empecé a sentirme más viva cuando estoy cerca de ella. Claro, todo parecía tan simple, pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Y es de eso de lo que quiero hablarles hoy. No sé cómo explicarlo bien, pero desde que Sofía comenzó a pasar más tiempo aquí, algo en nuestra dinámica cambió. Ella tiene 21 años, está llena de energía, siempre riendo y contando sus historias sobre cómo la vida está siendo tan intensa para ella. Mientras Marcos se ocupa del trabajo, yo y Sofía empezamos a compartir momentos solo nuestras. Son esos momentos tranquilos, ¿saben? Cuando nos ponemos al día, hablamos de todo y de nada al mismo tiempo. Lo que comenzó como una simple convivencia de tía y sobrina empezó a volverse diferente. Me sentía más cómoda con ella, más relajada, casi como si la vida fuera más ligera, más colorida cuando estábamos juntas. Sofía tiene algo contagioso, algo que te hace querer estar cerca de ella, incluso sin darte cuenta. Y así, poco a poco, empecé a sentir una energía diferente en el aire. Intentaba no prestarle mucha atención, pensaba que era solo una fase, pero cada vez que estábamos juntas, sentía que algo estaba cambiando, algo que no lograba entender del todo. Era como si, con cada conversación, con cada risa, me estuviera desconectando más de mi vida normal y acercándome a algo más interesante. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero Sofía tenía esa forma de hacerme sentir más alerta, más viva, y sinceramente, no estaba preparada para lo que vendría después. Todo comenzó de forma muy simple, casi como una excusa para distraernos de la rutina. Sofía y yo empezamos a tener las famosas noches de mujeres. Nada muy elaborado, solo una oportunidad para relajarnos, conversar y reírnos. La idea era disfrutar de un tiempo solo entre nosotras, sin los hombres alrededor, y dejar que las cosas fluyeran naturalmente. Pero, con el tiempo, esas noches empezaron a transformarse en algo más intenso que ya no podía ignorar. Las conversaciones comenzaron a cambiar de tono. Sofía, con su energía contagiosa, empezó a compartir historias de sus encuentros, sus aventuras, y de alguna manera, empecé a mirarla de forma diferente. Ya no solo escuchaba sus historias, me veía envuelta en ellas de una manera que no entendía bien. A veces, hablaba de forma tan abierta y divertida sobre sus relaciones que yo me sentía más cercana a ella, como si nuestras conversaciones se fueran volviendo más intensas, más cargadas de algo que no podía nombrar. Con cada una de esas noches, la distancia entre lo que era amistad y lo que estaba convirtiéndose se iba estrechando. No era algo que buscaba, pero la tensión estaba allí, siempre flotando en el aire. Una mirada más prolongada, un toque que parecía durar un poco más de lo necesario.
Y créanme, traté de ignorarlo. Pensé que era solo cosa de mi cabeza, pero la verdad es que cada noche, esa sensación de cercanía, de algo más, solo aumentaba. Fue entonces que me di cuenta. Esas noches estaban cambiando no solo la forma en que miraba a Sofía, sino también cómo me veía a mí misma. Ya no me sentía solo Paula, la esposa de Marcos. Comenzaba a ser alguien diferente, alguien que se sentía viva de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Pero, ¿qué hacer con esto? ¿Qué significa cuando la amistad comienza a transformarse en algo más? Aún no tenía las respuestas, pero la tensión estaba allí, y ya no podía ignorarla. Voy a ser muy honesta con ustedes. Al principio, pensaba que todo esto no era más que una admiración tonta. ¿Quién no se siente atraída por alguien lleno de vida, con ese brillo en los ojos que parece iluminar hasta los rincones más oscuros de uno? Pero, con el paso de los días, me di cuenta de que no era solo eso. Algo dentro de mí estaba cambiando, y esa transformación tenía nombre: Sofía. Estar con ella me hacía sentir como otra persona. No era solo la ligereza de nuestras conversaciones, o la forma en que ella reía con esa espontaneidad que ya ni recordaba. Era cómo me miraba, como si viera algo en mí que ni yo sabía que existía, y eso me inquietaba, como si de repente ya no encajara en mi propia vida. Comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que Sofía movía su cabello mientras hablaba, la intensidad con la que me escuchaba, los toques sutiles que parecían cargar una electricidad que no podía ignorar. Era como si, con ella, pudiera ser yo misma de una manera que ni con Marcos podía. Y luego, el deseo. El deseo. Se fue acercando poco a poco, tímido, hasta que ya no podía fingir que no estaba allí. Me encontraba pensando en ella, reviviendo nuestras charlas, imaginando cómo sería si tuviera el valor de cruzar la línea que separa la amistad de algo más. Quería resistir, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se volvía. La verdad es que Sofía me hacía sentir viva. Ella trajo algo que ni siquiera sabía que había perdido, y eso comenzó a afectarme de una manera que no sabía cómo controlar. No sabía a dónde todo esto me llevaría, pero una cosa era segura: ignorar lo que estaba sucediendo ya no era una opción. Fue en una de esas noches de conversación que todo cambió. Recuerdo bien. Estábamos sentadas en el sofá, cada una, con una copa de vino, hablando sobre la vida, como siempre. Sofía, con ese aire suyo, comenzó a contarme sobre sus aventuras. Pero esta vez, había algo diferente. Ella parecía más provocativa, más directa. En un momento, me miró con una sonrisa traviesa y dijo: «Sabes, Paula, un poco de osadía es lo que hace la vida más interesante, ¿no?». Me quedé congelada un instante, porque ese comentario parecía tener un peso mayor de lo habitual. No era solo una frase al aire, era casi una invitación, un desafío. Y fue en ese momento que me di cuenta. Tal vez lo que estaba ocurriendo entre nosotras no era solo cosa de mi imaginación. A partir de ahí, todo comenzó a volverse más claro y, a la vez, más confuso. La forma en que me miraba, los gestos que antes parecían inocentes, ahora parecían intencionados. Y, para ser sincera, no sabía cómo reaccionar. Parte de mí quería huir, pretender que nada estaba pasando, pero otra parte, una parte que no sabía que existía, quería quedarme y descubrir hasta dónde podía llegar esto. Esa conversación seguía resonando en mi mente. Era como si Sofía hubiera abierto una puerta dentro de mí, una puerta que temía cruzar, pero que, al mismo tiempo, me llamaba. Me di cuenta de que tal vez estaba a punto de cruzar un límite, y la pregunta era: ¿estaba lista para eso? No tenía las respuestas aún, pero una cosa era segura: Sofía tenía una valentía que admiraba, y de alguna manera me estaba mostrando que quizás era hora de que yo encontrara la mía. Fue un martes por la tarde cuando todo pareció tomar,
un nuevo rumbo. Marcos había salido a resolver algunas cosas y, sabiendo que no volvería pronto, le envié un mensaje a Sofía. ¿Qué tal una noche de chicas hoy? Ella respondió casi de inmediato con un «Me encanta, paso por ahí más tarde». No sé cómo explicar lo que sentí después de eso. Era una mezcla de ansiedad, emoción y ese cosquilleo en el estómago que te recuerda lo que es estar viva. Sabía que esa noche no sería como las demás. Algo estaba diferente, y esta vez estaba lista para admitirlo ante mí misma. Pasé la tarde arreglándolo todo. Preparé una cena sencilla, pero cuidada, como si eso me diera una sensación de control. Elegí música tranquila para poner de fondo, y organicé la sala con un esmero que ni siquiera sabía que tenía. No era solo por Sofía, sino también por mí. Era como si, al crear ese ambiente, me estuviera preparando para lo que fuera a suceder. Cuando Sofía llegó, la casa parecía diferente. O quizás solo era yo. Entró con esa sonrisa de siempre, pero había algo en sus ojos, un brillo que me hizo estremecer. La idea de estar solas, sin Marcos alrededor, hacía que todo pareciera más intenso, más real. No sabía lo que esa noche traería, pero tenía la certeza de una cosa. Nada volvería a ser como antes. Lo que quiera que estuviera creciendo entre nosotras, ahora estaba ahí, frente a mí, esperando ser vivido o enfrentado. Cuando Sofía llegó esa noche, sabía que algo estaba a punto de cambiar. El ambiente era diferente, y no era solo en 1900 de mi cabeza. Entró con una sonrisa confiada, y la forma en que me miró era como si supiera que estaba nerviosa, y al mismo tiempo le encantara eso. La noche comenzó como siempre, una cena ligera, risas y conversación trivial. Pero a medida que pasaba el tiempo, todo parecía cargado de una energía nueva. Me sorprendía mirando a ella por más tiempo del que debía, fijándome en detalles como la curva de su sonrisa o la manera en que movía el cabello. Cada palabra suya parecía elegida con cuidado, como si hubiera un significado oculto en todo. Sofía comenzó a acercarse más. Se sentó a mi lado en el sofá, y nuestros hombros se rozaron levemente. No era nada extraordinario, pero en ese momento se sentía como una descarga eléctrica. La tensión estaba en el aire, como una cuerda estirada a punto de romperse. En un momento, puso su mano sobre la mía, de manera casual, como si no fuera nada. Pero yo sabía que no era así. Su toque parecía demasiado cálido, o tal vez mi piel estaba demasiado sensible. La miré y me di cuenta de que ella también lo sentía. No era solo cosa de mi cabeza. Sus provocaciones se volvieron más atrevidas, pero siempre con ese tono, juguetón que mantenía todo en el límite entre lo seguro y lo peligroso. ¿Y yo? Bueno, ya no sabía si quería huir de eso o sumergirme por completo. Esa noche parecía estar poniéndome a prueba. Cada risa, cada mirada, cada toque parecía preguntar, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar, Paula? Y sabía que, antes del final de la noche, tendría que encontrar esa respuesta. La noche parecía tener vida propia, guiando cada gesto, cada palabra. Después de horas de charla, risas y miradas que decían más que cualquier palabra, llegó el momento inevitable. Sofía se acercó aún más, como si fuera algo natural, y nuestros ojos se encontraron de una manera que nunca había experimentado antes. Fue un instante que duró una eternidad. No había más ruido, más música, ni distracciones. Solo nosotras dos, y esa tensión que ahora era imposible ignorar. Y entonces sucedió. Su toque fue suave, casi una pregunta, y respondí sin decir nada. Fue como atravesar una barrera invisible, como si algo dentro de mí finalmente hubiera encontrado lo que estaba buscando, aunque no sabía qué era. Cuando Marcos llegó a casa más tarde, abrió la puerta y nos encontró en el sofá. La sala estaba tranquila, como si nada hubiera pasado, pero la energía entre Sofía y yo había cambiado completamente. Él nos sonrió,
Hizo un comentario cualquiera sobre el día y se fue directo al cuarto. No preguntó, no sospechó, o tal vez prefirió no cuestionar. Yo me quedé ahí sentada, aún tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sofía me miró con esa sonrisa de quien entiende más de lo que puedes explicar. No dijo nada, y yo tampoco, pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Aquella noche no fue solo un momento, fue un punto de inflexión. No sé si puedo llamarlo inicio o final, pero sé que la relación entre Sofía y yo nunca volvería a ser la misma. Y lo más importante, yo tampoco volvería a ser la misma. Lo que eso significaba para mí, para ella, para Marcos. Aún no lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a descubrirlo. Este fue mi relato. Si ustedes han pasado por algo parecido, dejen su comentario y compartan su perspectiva. Juntos podemos aprender y crecer con estas experiencias. Gracias por acompañar mi historia. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar ese like. ¡Hasta la próxima!